Estamos hace bastante tiempo en el libro del profeta Isaías. Hoy vamos a continuar. Hoy les invito a leer desde el versículo 14 del capítulo 52. Capítulo 52 desde el versículo 14 y vamos a leer corrido hasta el capítulo 53, versículo 5. ¿Sí? Esa va a ser nuestra lectura de hoy. Entonces, capítulo 52, versículo 14 hasta el 53, versículo 5. Y desde ya les invito a poner su atención hoy. Nuestra reflexión va a ser sobre una de las expresiones que aquí se refieren al Mesías, que es varón de dolores. Cristo, varón de dolores, o el siervo de Dios, varón de dolores. Así dice la palabra del Señor. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entramos hoy a la sección del libro del profeta Isaías, que nos presenta los sufrimientos de Jesucristo, el siervo de Dios, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Sus padecimientos y su muerte para el perdón de nuestros pecados, y como resultado nuestra paz con Dios. No leímos hasta el final del capítulo 53 todavía, y de hecho tampoco vamos a hacer un comentario, una exposición completa sobre lo que leímos hoy, porque esto merece que vayamos detenida y profundamente en la medida de las posibilidades. Así que vamos a ir despacito el próximo domingo y por ahí alguno más. Si Dios permite, vamos a estar todavía aquí en esta sección. Lo que yo hice es una lectura como para tener un panorama así un poquito amplio de esto que aquí presenta aquí el profeta, los sufrimientos, los padecimientos de nuestro Mesías, del Cristo. El Evangelio puede ser presentado a través de esta sección enorme, grandiosa del profeta Isaías. De hecho, ustedes saben, se han de acordar que como está en el capítulo 8 del libro de los Hechos, en una ocasión un siervo de una reina Candace de Etiopía viajaba en un carromato
y se iba leyendo esta sección del libro del profeta Isaías, ¿se acuerdan? Y Dios llevó, el Espíritu Santo llevó a Felipe hasta este hombre, hasta este eunuco. Estaba leyendo esta sección y desde aquí dice que Felipe le explicó el Evangelio. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese? Está en Hechos 8, 30 al 33, para que vean nomás y corroborar aquí cómo desde esta sección, aquí está tan claro lo que Jesús iba a hacer situándonos en el tiempo en que fue profetizado, más o menos 700 años antes de los sucesos de Cristo, del Cristo en la historia. Y en Hechos 8, 30 al 33, dice de esta manera: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ahí está el relato, la aplicación en el Nuevo Testamento. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, anunciaba los padecimientos del Mesías. De tal manera fue desfigurado, dice, que su aspecto ya no era el de un ser humano. Así fue. Es difícil siquiera imaginar esto. No hay película, no hay pintura que pueda reproducir así como quedó. No era nada lindo como se ve en las pinturas, o como aunque hubo una película en los últimos tiempos que intentó hacer, pero creo que no es esto que acá se lee, es más descriptivo, ¿sí? Ya no parecía un ser humano. Imagínense lo que habrá sido. Se asombraron de ti, muchos, dice. Y ese término, como yo suelo hacer algunas veces, busco qué quiere decir esa palabra. Y eso que se tradujo se asombraron es la palabra del hebreo shamem, que entre otras cosas quiere decir se espantaron, quedaron atónitos, estupefactos, devastados, dicen muchos, al verle. Evitaban mirarle, así como en Isaías 53:3 dice: escondimos de él el rostro, como que escondimos de él el rostro. En el versículo 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El apóstol Pablo en Romanos 10:16 aplica esto certeramente: a los que oyeron el Evangelio, pero no obedecieron, decidieron no creer para ser salvos. Ustedes saben, ¿verdad?, que la fe es también un acto de obediencia. Es decir, Dios nos da la prueba, el testimonio para que podamos creer. No es algo que puede nacer nomás en nosotros. En la Escritura dice, en Hechos 17 dice que Dios dio fe a todos resucitando a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. La fe es un don de Dios, porque Él es el que hace. Es como alguien que realiza una prueba delante, y nosotros lo que tenemos que hacer es ver y creer, ¿verdad? Porque ahí está probado, ahí está comprobado. Pero uno puede decidir si toma o deja
cree o no cree. Por eso es que la fe es también, se dice en la Escritura, habla de obedecer a la fe. Y a los que no obedecieron, de los que no obedecieron a la fe, dice ahí en Romanos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, y Pablo aplica esto a los que no obedecieron, no creyeron para su salvación. Como si fuera que nunca oyeron, aunque los mensajeros salieron hasta los fines de la tierra. Es realmente grande, incomparable el amor que mostró Dios para que el Cristo padeciera y muriera por los pecadores. Romanos 5:8 también dice, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no vino a morir por gente buena, murió por gente mala, murió por aquellos que eran enemigos de Dios en su mente. Así como Dios se muestra en la dimensión de su amor por medio de Jesucristo, el hombre muestra lo arrogante y lo odioso que es para rechazar el amor de Dios, pisotear y despreciar su gracia. Despreciar, porque así fue despreciado y desechado entre los hombres, así leemos, despreciado y desechado entre los hombres. Así que la idea de hoy, al hacer énfasis en este aspecto de los dolores del Mesías como varón de dolores, por un lado es rendirnos, postrarnos delante de Él en adoración, porque Él nos amó primero y nosotros por eso le amamos a Él. Permitir que el Espíritu nos cautive para que nuestro amor sea todo y completamente para Él. Y por otro lado también, hermanos, como la palabra del Señor dice, le inspiró el Espíritu a Pedro para escribir y decir que Él nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus huellas. Entonces aprender también de Él porque Él nos dijo, y vamos a mirar algunos versículos, que así como Él fue perseguido, así como Él fue rechazado y todo eso, sus discípulos, sus seguidores iban a seguir por el mismo camino. A mí me rechazan porque, es decir, a ustedes les van a rechazar porque a mí me rechazaron, es lo que Él decía. El verdadero mensajero de Dios, el verdadero discípulo de Dios no es alguien que es recibido con los brazos abiertos en el mundo. Cuando eso sucede, tenemos que estar muy atentos. Algo extraño está pasando ahí. Lo normal es que el portador del mensaje, aquel que encarna el mensaje de Cristo, ¿verdad? Ese experimente el mismo rechazo del mundo. Y muchas cosas más aprendemos de Él, en las cuales tenemos que mirarnos para soportar las cosas que soportamos como discípulos de Cristo. Nos haría bien pensar cuando sentimos dolor, tristeza por causa de incomprensión, por causa de ingratitud, recordar el desprecio que nuestro Salvador experimentó de parte de aquellos a los que Él tanto amó y amó hasta lo sumo. A mí me hizo pensar esta semana mientras preparaba este mensaje, porque a veces tendemos a sentirnos aplastados por sentirnos incomprendidos. Así que cuando eso nos pase, o cualquier otra prueba o aflicción, recordemos que
Y esto dice en Hebreos 4, 15, 16, dice que no tenemos nosotros un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Nuestro sumo sacerdote no es alguien que nosotros podemos pensar, no, pero él no sabe, él no entiende A lo mejor uno como vos, uno como yo, no me va a entender, pero nuestro sumo sacerdote dice que es capaz de compadecerse, porque fue tentado, fue probado, también quiere decir esto de tentado, ¿sí? Fue probado en todo según nuestra semejanza. Acerquémonos, dice en Hebreos 2:18, en Hebreos 2:18 dice que él mismo padeció siendo tentado. Por tanto es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y nos llama a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La humanidad de nuestro Señor fue tan plena como su deidad, ¿sí? Entonces se dice que Él fue completamente Dios y completamente hombre. No es que fue mitad Dios y mitad hombre, ¿sí? Fue perfectamente Dios y perfectamente hombre. Y así como su humanidad fue perfecta, como humano Él padeció, pasó por todas estas aflicciones que pasamos nosotros también. Experimentó de cerca, compadeciéndose con los que padecían. Eso es lo que quiere decir la palabra compadecerse, ¿sí? Padecer así de simple es, ¿sí? Él supo compadecerse, él veía las multitudes y tenía compasión de ellas, dice. ¿Sí? O sea, eso que nosotros decimos empatía, ¿sí? Pero yo creo que la palabra compadecerse bíblicamente es mucho más completa, ¿sí? Mucho más expresiva de lo que Jesús experimentaba, de lo que Jesús sentía. Y de que nosotros también tenemos que aprender, ¿verdad? Por medio de su Espíritu que fue derramado en nosotros. Nosotros también tenemos que aprender a compadecernos. Así que Él conoció todos los padecimientos que nosotros padecemos. Y eso le llevó a suplicar con gran clamor y lágrimas, dice en Hebreos 5:7. Suplicar con gran clamor y lágrimas. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros a veces miramos esto desde la perspectiva de que Él llevó, que Él quitó de sobre nosotros, ¿sí? En un sentido es así, ¿sí? En un sentido. Él quitó aquello que finalmente iba a ser la causa de nuestra muerte en su aspecto final y eterno, ¿sí? Porque ustedes saben que la muerte, suelo decir, tres fases o tres aspectos o tres manifestaciones. Una es la parte física, una es la parte espiritual y otra es la parte eterna o final, porque dice en el Apocalipsis que cuando son arrojados al lago que arde con fuego y azufre, esa es la segunda muerte, ¿sí? La final, la muerte final y definitiva. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, por esto que les decía, porque Él experimentó. Entonces, Él mismo llevó también, así como nosotros llevamos los dolores, Él llevó también. Tantas veces en los evangelios le vemos padeciendo como humano, le vemos cansado, sediento, con hambre, llorando, y vemos que Él fue torturado, fue abofeteado, le pusieron una corona de espinas gruesas y puntiagudas, no le pusieron con delicadeza, así como para que no le lastime, ¿verdad? No sé cómo decir, ¿verdad? Así
como para que le desgarrara. Hay espinas que si ustedes habrán experimentado seguramente. Yo hace poco tuve, ¿verdad? Me clavaron unas espinas aquí en uno de los dedos y parecía poca cosa. Después se me hinchó el dedo así, no podía mover, ¿verdad? Como una... Y tuve varios días así. ¿Sí? Imagínense lo que habrá producido eso nomás, ¿verdad? En el rostro, en el aspecto de nuestro Señor y todas las otras cosas. Cuando los labios se golpean, saben ustedes cómo se hincha, ¿verdad? Y el pómulo. Bueno, por eso les decía, no hay retrato que pueda reproducir esto. Tanto es así que ya no parecía un ser humano, dice la palabra del Señor, ¿sí? Su parecer y su hermosura no había, desapareció eso. Fue azotado terriblemente y su piel y su carne arrancadas por las puntas metálicas o de hueso que lleva el látigo romano. Ustedes pueden ver cómo era el látigo romano, busquen, o quizá ya vieron, ¿verdad? Hoy hay muchas maneras de informarse. Soportó las burlas, el rechazo, la traición, el abandono, el maltrato, la humillación, como si en lugar de haber sido el hombre compasivo que fue, bueno como fue, él hubiera sido un despreciable criminal y escoria de los hombres. Así fue tratado. Varón de dolores y experimentado en quebrantos. ¿Alguna vez ustedes se sintieron despreciados? ¿O sintieron que alguien o las personas eran injustas con ustedes? ¿O que no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dolernos? ¿Autocompadecernos? Lo que la palabra de Dios nos muestra es que tenemos que acudir al trono de la gracia. Eso es lo que dice. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Acudir al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Y si acaso escuchamos enseñanzas que nos dicen que los cristianos no tienen que sufrir dolor o enfermedades, que Dios no quiere que pasemos por esas cosas, eso no es, hermanos, no es eso lo que las Escrituras enseñan. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿sí? Eso es lo que Él dijo. Y en Mateo 10, 25, leemos, esto yo mencioné, creo que un poco rápido hace rato, pero ahí pueden ver en Mateo 10, 25, cómo Él preparaba a los suyos y a nosotros también, porque todo esto quedó para nuestra enseñanza, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y nosotros vamos a querer ser bien tratados. Bueno, ahí tenemos cómo trataron a nuestro Señor, a nuestro Maestro, al padre de familia. Dios no promete evitarnos los sufrimientos de la vida. Lo que sí nos dice es que no nos dejará, que no nos abandonará. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú
estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El sufrimiento, el dolor, los quebrantos de la vida llegan, tarde o temprano, llegan. Yo tengo algo muy, muy personal que quedó marcado en mi vida como un hierro caliente, porque yo me acuerdo que un día cuando volvimos de escuchar un sermón, un domingo, porque volvimos de la iglesia y como solíamos hacer con mi esposa, yo en ese tiempo me metía en la cocina solamente para ser mirón, ¿verdad? Ahora yo cocino, ¿verdad? Pero antes no, yo era mirón nomás. Porque ella se ponía a cocinar y yo lo máximo que hacía era cebarle mate o tereré mientras ella cocinaba, ¿verdad? Y entonces conversábamos. Y me dijo, porque habíamos escuchado un sermón sobre estas cosas, sobre las aflicciones de la vida, y me dijo, pero a nosotros no nos pasan así cosas como estas. Y yo no sé de dónde me salió, pero le dije, espera nomás. Y me quedó así tan marcado porque no pasó mucho, pasó muy poco tiempo para que la tragedia también viniera sobre nosotros, sobre nuestra familia. Bueno, el abandono, la ingratitud, la enfermedad, la muerte de nuestros seres amados y la nuestra propia llegan, hermanos, y todo eso nos hace experimentar los dolores, las aflicciones que nuestro Señor experimentó y compartió y llevó él mismo en su cuerpo sobre el madero. Vivimos en este mundo, en esta tierra que están bajo maldición por causa del pecado. Todo el mundo sufre, pero cuando conocemos a Cristo y buscamos el rostro de Cristo, podemos hallar esperanza. Aun si no entendemos todo el propósito, en Él es que encontramos descanso, consuelo, esperanza. Cristo, después de su humillación y de su muerte, Él fue resucitado, fue exaltado, su nombre sobre todo nombre. Y gracias a Dios que Él sí resucitó, y si no hubiera resucitado, dice Pablo, que seríamos los más dignos de compasión. Pero Él resucitó, sabemos que Él resucitó, y eso nos da esperanza, nos fortalece. Como creyentes en aquel cuyo camino de victoria fue la vía dolorosa. Ese fue el camino de la victoria de nuestro Señor. Se le conoce como vía dolorosa. Imagínense. Él no entró a la victoria por un arco de triunfo. Él entró por la vía dolorosa. Vamos siguiendo sus pisadas. Romanos 8:18 dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto, dice. No se puede comparar. Miren, pasamos por tantas aflicciones. No se puede comparar con lo que va a ser la gloria, con la gloria venidera que en ustedes, que en nosotros, dice, ha de manifestarse. Yo sé que celebramos hoy a los papás, y este parece que no es un mensaje para el Día de los Padres, ¿verdad? Pero sí, es también. Ustedes saben, recién participamos de una recordación hace un ratito en el culto. Los padres somos mandados por Dios
a ser los que instruyen a sus hijos en la palabra y el conocimiento de Dios, y a ser ejemplo de integridad. Dos cosas mencioné, voy a repetir para intentar ayudar a que se fije un poquito más. Llamados a ser los que instruyen en la palabra y el conocimiento de Dios, y a ser ejemplos de integridad. Lo que cantó Marcos hablaba de esto, ¿verdad? Los hijos en alguna medida siempre imitan el andar de sus padres. En mi caso, yo sé que yo camino rápido, ¿sí? ¿Saben por qué eso? Porque las veces que caminaba mi papá tenía que correr para alcanzarle, porque mi papá tenía ese paso así, ese paso rápido. Y sabemos también, hoy más que nunca, penosamente, que cada vez estamos más lejos como padres, estoy hablando en general, de cumplir ese cometido. Ojalá en Cristo podamos fortalecernos y cumplir con nuestro rol. Hay incluso entre nosotros, como en todas partes, hijos que no conocen lo que es tener un padre responsable y amoroso. Y muchos crecieron sin un papá, pero el Señor dice, en el Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Recordemos eso, hermanos. Tenemos un padre amoroso, tenemos un padre celestial, que Él dice: yo no te voy a dejar. Así es. El Señor no prometió evitarnos las aflicciones de la vida, pero sí promete que no nos va a dejar solos. Cristo, el varón de dolores, experimentado en quebranto, es el que dijo en Mateo 28:20: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermoso, qué reconfortante, qué consolador es saber que tenemos a uno que conoce, sabe muy bien lo que hablamos, sabe muy bien lo que nos toca pasar, conoce todas nuestras aflicciones, y Él dice: yo estoy contigo. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por Jesucristo, que fue el varón de dolores, experimentado en quebrantos, en quien nosotros podemos encontrar, por medio de él, Señor, tu consuelo, podemos encontrar esperanza, podemos saber, aunque muchas veces no entendemos, Señor, saber que hay un sentido, que hay un propósito, y que todo está siendo conducido para que lo que determinaste hacer, lo que te propusiste hacer, Señor, se cumpla, y que lo que comenzaste en nosotros vas a llevar a término. Te alabamos, Señor. Nos rendimos en adoración. Te amamos porque nos amaste primero, Padre nuestro, y oramos suplicando, Señor, fortaleza en las aflicciones para cada hermano, cada hermana que atraviesa, Señor, por esos caminos, por los que hoy están soportando enfermedades muy que afligen sumamente, Señor, y diversas pruebas. Gracias te damos, Señor, por Jesucristo. Amén.